¿Ahí ven mi pantalla? Sí, se ve. Mejor dicho, ¿ven la presentación o ven la ventana de PowerPoint? No, la presentación. Ah, genial. Bueno, hoy vamos a ver dos temas. El modelo de reactancia sincrónica de la máquina, que es el otro modelo que compite, es el otro modelo que se utiliza además del modelo de Potier. Y vamos a ver los métodos de regulación para la máquina sincrónica también. Bueno, nosotros habíamos visto en la clase pasada el modelo de Potier. El modelo Potier proponía reducir la máquina sincrónica a una fuerza electromotriz. Esta fuerza electromotriz era función de la corriente de excitación y la corriente de armadura. Había una reactancia de dispersión y una resistencia de armadura, ¿no? Esta relación estaba dada por el factor alfa, donde esto era una relación que era no lineal, ¿no? Recordar entonces que había que, para determinar este factor alfa, usamos el triángulo de Potier, y este factor alfa era el que nos permitía calcular la IF resultante, ya que E es función de la IF resultante solamente, donde la IF resultante era igual, era una composición vectorial donde estaba la tensión, la corriente de excitación aplicada a IF más alfa por la corriente de armadura, donde alfa era una especie de, alfa es un factor de transformación, pero inverso, que transforma desde la armadura a la excitación y permite transformar del sistema de corrientes trifásicos que están en la armadura ya a este sistema que es de continuo. La cuestión vectorial, acá por eso lo decimos fasorial, está relacionada con el puntito que debemos poner la cuestión espacial, la ubicación espacial de los arrollamientos en la máquina, ¿no? Donde si nosotros tenemos el ángulo del fasor E, ¿sí? Y FR, por convención, lo vamos a decir que está a 90 grados retrasados. La excitación resultante, le decimos que está a 90 grados retrasados. Y si este E se calculó a través de un determinado IA, que está acá, nosotros vamos a decir que este IA aparece reflejado en la corriente de excitación como alfa IA, y este va a ser el IF. ¿Sí? Esto por acá repaso de lo que vimos en la clase pasada. Ahora lo vamos a, incluso este tema también va a volver un poquito más adelante. Pero bueno, yo quería hacer este repaso para que nos dé pie al modelo de reactancia sincrónica. Entonces, esto es Potier. ¿Cuál es la característica que podemos decir del modelo de Potier? Que transforma IA desde el de la armadura, desde el estator al rotor en corriente continua, ¿sí? Y ahí hace los cálculos de la fuerza de la corriente de excitación necesaria.
Una consulta, no se está grabando la clase, ¿no? Tiene mucha razón, señor. Recording in progress. Y ya que estamos, hace mucho que no se suben, ¿no? Las grabaciones de las clases. No, están al día. ¿Están? Sí. Ah, bueno, ahí, gracias. Y los apuntes no se habían subido la semana pasada no teníamos sistema, pero ahora ya también están al día. ¿Sí? Y bueno, justo a tiempo, ¿no? La grabación, ahora que empezaba el tema en sí. Entonces, como decíamos, bueno, el modelo de Potier lleva las cosas a la excitación, al lado de excitación, y lleva la corriente de armadura al lado de excitación, y no tiene un equivalente circuital. Para utilizar el modelo de Potier, no tenemos un equivalente circuital que nos permita hacer los cálculos de las formas que conocemos, ¿no? Sí o sí tenemos que ir a la curva de excitación. Ventaja que tiene el modelo de Potier es que, ahora lo vamos a ver cuando calculemos la regulación, está implícita la característica no lineal de la máquina. No hay que ponerle ningún agregado. Bueno, el modelo de reactancia sincrónica busca transformar, entonces, busca llevar las cosas busca utilizar usa un elemento de circuito conocido, como es el caso de la reactancia. Bueno, este es exactamente el repaso que habíamos hecho. Así como yo hice el análisis de que el flujo Y es función, E es función de IF y de IA. Bueno, hice el análisis para IF, donde lo llevé a E como función de la resultante. Bueno, también puedo hacer un análisis para encontrar la función en función de IA. Siempre a un dado IF, ¿no? Esto es en función de la corriente de armadura, en función del IF dado, ¿no? Bueno, el primer punto que tenemos que hacer para encontrar esa relación es linealizar la máquina. Porque, como sabemos, la máquina es no lineal al presentar saturación. Entonces vamos a tener dos caminos. Nosotros sabemos que si nosotros consideramos que la máquina es lineal, E, función de IF y de IA, se va a poder expresar como una función de IF lineal más una función de la corriente de armadura. ¿Sí? Esto es propio de los sistemas lineales, ¿no? En una función lineal, la suma de la resultante puede ser descompuesta como la suma de las funciones origen. O sea, o dicho de otra forma, la función es lineal, porque entonces se puede hacer como la suma de las funciones de sus argumentos. De esta forma, descomponemos E como, usando el siguiente razonamiento, la corriente IA genera una fuerza magnetomotriz FA que genera un flujo de armadura que va a generar una tensión de armadura, una fuerza electromotriz, inducida por la propia corriente. Ahora, ¿qué fuerza? Y la corriente de excitación va a crear la fuerza magnetomotriz de la excitación, un flujo de la excitación, y eso nos va a llevar a una fuerza electromotriz de excitación. Como estamos admitiendo que el modelo es lineal,
Entonces, EA es producido por un factor lineal de la corriente de armadura y lo vamos a acomodar para que sea así. Menos EA, o sea, ya que es un factor lineal, yo lo puedo acomodar así, ¿no? Mientras se tenga menos EA sea J por una XA y A. Como lo acomodé así, ¿qué forma le estoy dando? Le estoy dando forma de reactancia. ¿Sí? ¿Cómo después se va a cómo se va a ajustar todo? ¿Cómo defina cuánto vale XA, ¿no? Entonces, el factor XA va a ser el que va a compensar esa relación. Ahora vamos a ver por qué es conveniente que sea una reactancia. Esto es lo que nosotros proponemos. Entonces, lo que estamos proponiendo es que la caída de tensión debido a la corriente de armadura sea una reactancia. Nosotros vamos a tener fasorial, esta es la carga, ¿sí? La carga dada por la impedancia ZC, veo una tensión U en los bornes y tiene un factor de potencia phi y un módulo y se produce la corriente de valor IA. La corriente IA que se produce por la carga va a producir una caída en la resistencia RA y va a producir una caída en la reactancia de dispersión JXA. Esto va a ser E, que es la fuerza electromotriz total, por decirlo así. Esta E está causada por el flujo phi, donde nunca lo resolvemos. Esto está a 90 grados. Y a este flujo phi se le va a oponer el flujo causado por la reacción de armadura, dando como resultado que el flujo de excitación necesario para mantener EF. Ahora bien, como nosotros pusimos una reactancia acá, para pasar de E a F tenemos que sumar la caída en esta reactancia. Como J quizá y A. Y ahí obtenemos EF, la corriente de excitación. Respecto a las fuerzas magnetomotrices, puedo dibujar el triángulo de fuerzas magnetomotrices proporcional al triángulo de flujos. ¿Sí? Fíjate que esta F queda perpendicular a esta. Eso es porque este triángulo, esta es perpendicular a esta, esta es perpendicular a esta, y bueno, por ende esta tiene que ser perpendicular. Como es perpendicular o proporcional, a los tres fenómenos, en especial estos dos, lo que te dice el modelo de reactancia sincrónica es, en vez de trabajar con las fuerzas magnetomotrices, como hace el modelo de Pottier, o trabajar con los flujos, como es la realidad de la máquina, trabaja
con este triángulo usando una reactancia ficticia XA. ¿Se entiende la idea esta? Muy temprano. Sí, más o menos. Bien. Ahora lo encaramos de vuelta entonces. Nos queda claro que hay 3 puntos que hay que ver. Nosotros ya sabemos que la corriente de armadura te afecta a E. Eso es la reacción de inducido y lo habíamos visto desde la primera clase de la máquina sincrónica, que cuando la corriente de armadura, que cuando empieza a aparecer la corriente de armadura, te empieza a interferir con el campo magnético que generó el funcionamiento de la máquina y entonces se te afecta ahí. Eso está claro para todos, ¿no? Porque si eso no está claro, estamos... Sí, Juan. El segundo problema a resolver es cómo, de qué forma cómo se afecta E en función de IA. Y entonces, y respondí a esta segunda pregunta, la que hay que hacer, ¿cómo lo represento? ¿Cómo represento esta transformación? Respecto al cómo, hay 2 escuelas. Una que dice la máquina es no lineal, no. Y otra que dice linealicemos la máquina. Si la reacción entre E y IA es lineal, entonces vos podés hacer un modelo lineal. Y entonces la función de E va a ser, como el modelo es lineal, de alguna forma va a ser una constante K1 por la corriente de excitación más K2 por la corriente de armadura, porque eso es un modelo lineal. No nos olvidemos igual que estos son fasores, entonces hay una ubicación temporal y también que también hay cuestiones temporales, ¿no? Y que estos fasores, en principio, estas constantes también pueden ser complejas. Eso es lo que propone el modelo lineal. ¿Se entiende? Esta segunda idea de razonamiento. Asumido que queremos hacerlo con un modelo lineal y que nos dé lo que nos dé, nos tenemos que preguntar cómo lo vamos a representar. Esa constante, en especial la constante que va a modelar, la que necesitamos es la constante K2, que es la que va a modelar la reacción entre el efecto sobre la fuerza electromotriz de la corriente de armadura.
nosotros vimos algunos pequeños fasoriales. ¿Se acuerdan que decían, por ejemplo, el caso, teníamos el caso de corriente de excitación, cuando la corriente era totalmente inductiva. Nosotros teníamos la tensión U, que generaba una corriente IA. Bueno, esta tensión U era generada por una F, una E a circuito abierto, ¿no? Una U a circuito abierto. Nosotros aplicábamos IA y esta IA nos generaba una FA que se oponía a la F y lo desmagnetizaba la máquina. ¿Sí? Y esta F bueno, esto tenía un efecto, en FF será alfa y A, pero acá nos produce una caída de tensión. Este elemento acá nos produce una caída de tensión que vamos a llamarla delta E, no tenía equivalente. Ahora, si la corriente era capacitiva, si la corriente es capacitiva, esto se producía a la U, a la corriente de vacío, F, U0, se le sumaba un delta U y obteníamos un E que era mayor que F, la máquina magnetizaba, porque esto estaba para acá, sumaba. Entonces, si yo me paro acá en E, imaginemos, olvidémonos de todo el resto del fasorial que está dibujado. Yo me paro acá en E y tengo los siguientes resultados. Vamos a dibujarlo un poquito más de vuelta. Vamos a limpiar. Bien. Vamos a dibujar el siguiente fasorial. Me voy a olvidar ahora de R y de X, ¿no? Entonces, si me olvido de los elementos de dispersión, R y X, U coincide con E. Y si yo tengo una corriente que está retrasada 90 grados, el efecto de esto tiene que ser, y el efecto de esta corriente lo que tiene que hacer es achicarme la E que tenía en vacío. O sea que la constante de proporcionalidad de esta corriente tiene que ser una tal que me lleve este vector para allá. Bueno, significa que este vector tiene que estar rotado 90 grados, tiene que estar rotado 90 grados para acá o para allá, pero tiene que ser negativo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que sumarle? ¿Qué es lo que... Yo no tengo ningún elemento de circuito que vaya para allá, o sea, no tengo ningún elemento de circuito que retrase 90 grados, que genere una tensión retrasada 90 grados de una corriente. Lo que tengo es un elemento de circuito que adelanta una corriente 90 grados para allá, que es la inductancia. Pero le tengo que dar signo negativo para llegar allá. Entonces, para pasar de este vector, que era la tensión en vacío, y llevar a la U que tengo efectivamente, le tengo que sumar este pequeño vector, que va a estar dado por una J XA, por ahora de valor desconocido, no,
JXA por IA. Menos JXA. Y ahí obtengo. Fíjate qué pasa si el caso es capacitivo. Si el caso es capacitivo, tendría que funcionar con la misma fórmula. Yo voy a tener una F en vacío, se me va a generar una U que me va a generar una IA, y yo dije que esto lo voy a multiplicar por menos J, la caída de tensión va a ser menos J, XA, IA. Entonces, esto lo va a adelantar 90 para allá, pero el menos lo va a llevar para acá. Entonces, F va a sumársele menos J, XA y A para obtener U. Y U es mayor que F, que era lo que tenía que pasar. De forma tal, entonces, que el elemento que hay que poner para compensar esto es una reactancia. O sea que la reacción de armadura se comporta como una reactancia. Si me olvido de los problemas de que los elementos no son lineales. Claro, te dará un poco de ruido el menos. Porque el menos lo estoy usando para ir de F, de E a F. Ahora vengamos al circuito que nosotros tenemos. El menos, claro, el menos es para ir de acá hacia allá porque la corriente está en contra. En verdad, tiene totalmente sentido si yo voy de F a U. Entonces, ¿cómo calculo? ¿Cómo calculo? Para ir acá utilizando la reactancia. O sea, esta reactancia tiene sentido porque me estaba yendo en contra de la corriente, ¿no? Si voy a favor de la corriente, desaparece el menos y tengo un modelo de reactancia sincrónica. En definitiva, lo que dice el modelo es que la máquina se puede representar como una tensión F en vacío y una reactancia de reacción de inducido XA, una reactancia de dispersión X y una resistencia de armadura RA. A este conjunto de valores, como estos dos valores son proporcionales, ahí esta suma conforma la reactancia de dispersión XS, que es la reactancia sincrónica de la máquina. ¿Qué te dice entonces el modelo de reactancia sincrónica? Es una fuente con una gran... La máquina sincrónica es una fuente con una gran reactancia. ¿Por qué digo que la reactancia es grande? Porque el valor en por unidad de la reactancia sincrónica es un valor importante. ¿Consultas hasta acá? Juan, a mí todavía no me quedó claro el tema del menos, cuando le sumás en el fasorial el menos CA. Sí, es un poco molestoso ese menos. El menos es para que, porque vos no tenés un elemento, yo lo que tenía que hacer en el fasorial era que vaya para el otro lado, ¿no? Fíjate, acá está, ¿ves?
Acá lo vamos a ver bien. Para calcular, porque el phi que yo quiero calcular, es el que me produce E, no el que me produce F. Porque el que produce F lo conozco, es el de la excitación de la máquina. ¿Sí? Y entonces, el que produce phi, el que produce el efecto real, lo tengo que restar, a este le tengo que restar el que produce IA. Fíjate que IA va para allá y este va para allá. De ahí es que le tengo que poner un menos para obtener phi. Porque es una caída de... Está bien, hay que verlo por el lado del flujo, yo no lo estaba buscando por otro lado. Después el menos desaparece, porque lo que terminás usando es XA. ¿Sí? Sí, el menos aparece porque vos el valor que te interesa no es phi F, sino un punto intermedio. Entonces tenés que, no te interesa. La ecuación sería lineal, sería que phi F es phi más phi A. Pero la que nos interesa es que phi es phi F menos phi A. Eso llevado a... Cuando vos lo llevas al campo de las FF, de las fuerzas magnetomotrices, o el campo de las tensiones, que como te digo, son tres. Este triángulo del verde es proporcional al rojo y es proporcional a este azul. Se conserva el tema del signo menos. Acá tal vez esta punta de flecha tiene que ir para ahí. Ahí, ¿no? Para que quede también claro en el fasorial, que eso va para allá. Ahora bien, ¿cómo se usa esto? Se usa en el sentido tradicional de la electrotecnia. Esto, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cómo se termina usando el asunto? Nosotros te vamos a dar IF, o bueno, en un problema ideal te dan IF, entonces calculás, conoces F, conoces XA, XRA, y la carga, y puedes determinar el funcionamiento de la máquina. Y entonces ahí el fasorial tiene el sentido clásico de todos los fasoriales, ¿no? Y este ya no es, cuando lo estás trabajando, esta ya no es más y esta flecha va para allá. Y lo que usás es el modelo, que usás XA o XS si vos querés, y ahí completás todo el asunto. ¿Queda claro ahí? Sí, Juan, gracias. Bueno, por ahora vengo hablando de un XA, pero nunca lo mostré. Bueno, se puede determinar desde los parámetros constructivos, ¿sí? Una reactancia es la relación entre la tensión que se genera al paso de una determinada corriente. O sea que en este caso sería la fuerza electromotriz que genera la armadura sobre la corriente que la está produciendo. O sea, la caída de tensión que se produce en la armadura cuando se cura una determinada corriente. Para calcular la caída de tensión tenemos que calcular la fuerza magnetomotriz que se produce por la armadura, y esto era m sobre 2, 4 sobre pi, raíz de 2 por E2, por el número de espigas efectivas de la armadura sobre los números de polos por la corriente de armadura. Esta era la fórmula que siempre aparecía. Conocida la fuerza electromotriz, calculamos el flujo, que es mu0 d por L sobre P por G, por la fuerza magnetomotriz, y la tensión de armadura es 2pi sobre raíz de 2, donde raíz de 2 era para pasar a valores eficaces. En cierta forma, este raíz de 2 compensa este raíz de 2. El número de espiras efectivas por el flujo de armadura por la frecuencia.
Poniendo todo esto, poniendo EA acá, que es esta primera parte hasta acá, y reemplazo del flujo, y acá está F, reemplazo el flujo por la expresión mu0 de por L sobre P por G, que es la hasta acá por FA, y FA era M sobre 2, 4 sobre pi, raíz de 2 sobre 2, NSA, KW sobre P. Reemplazo todo esto y lo divido por la corriente para obtener la reactancia. Como les decía, este raíz de 2 se compensa con algunos 12, este 4 con este 2, este 2. Nos queda 2 veces el número de fases, la permeabilidad del vacío, porque estamos asumiendo que el flujo acá en el lente de hierro, D por L sobre P cuadrado G, disculpen, y como corresponde a toda reactancia, que el número de espiras efectivas esté multiplicado al cuadrado. Esto como siempre recuerden de sus clases de física 2, siempre las reactancias tenían número de espiras al cuadrado. Y por la frecuencia, como corresponde, pues estamos hablando de reactancia, no de inductancia. Hay una inductancia que va a ser XA sobre 2πf, ¿no? Que sería la inductancia armadura. Bueno, o sea que se puede determinar, de forma aproximada, se puede determinar por los parámetros geométricos de la máquina. Obviamente que esto es lo que va a hacer el diseñador para saber qué máquina está construyendo. Pero también se puede medir. Una de las formas que se puede hacer es midiéndola en cortocircuito, usando el ensayo de cortocircuito. Y otra es usando un ensayo como, bueno, también puede ser como motor o como generador. ¿Qué se hace para medirla como generador? Bueno, primero se mide la tensión en vacío, se lo conecta como generador, se lo pone a funcionar a velocidad sincrónica, se le aplica la corriente de excitación, una corriente de excitación cualquiera. Hay varios criterios, podría decirse que quiero aplicar una para que se mantenga en la zona lineal, para respetar el funcionamiento lineal de la máquina. Otro te va a decir, no, emplear en una zona parecida a la tensión nominal, para ya considerar el efecto de la saturación. Un segundo. Entonces, pero la cuestión que elegís un valor de IF, y después lo que se hace es medir la tensión F en vacío y medís la corriente, la cortocircuitás a la máquina y obtenés la corriente de cortocircuito. Como el modelo que estás usando es el modelo más simple de todos y despreciando la reactancia de magnetización, lo que terminas midiendo es esta reactancia de magnetización. Disculpe, esta reactancia sincrónica, XS. Al puentear y cerrar, porque toda la corriente te circula, toda la corriente circula sobre la reactancia sincrónica. Cerrar este circuito, vos ya conocés el valor de F, y entonces sabés que F es igual a IA por XS, entonces puedes despejar. ¿Cómo se puede medir como motor? Bueno, como motor, lo que tenés que hacer es conectar la máquina a la red y
Después veremos cómo se hace que la máquina empiece a girar, hay que llevar la velocidad sincrónica, bueno, hay unos temas, pero una vez que la máquina está conectada a la red y funcionando como motor, se desactivamos la excitación, ¿sí? Entonces, como esto vale cero, se mide la corriente que ingresa y se mide la tensión que se está aplicando, y ahí ve. Y empleando circuito deducimos que la reactancia sincrónica B sobre ella. Este método usamos nosotros, por ejemplo, en el laboratorio. Nosotros tenemos máquinas de polos salientes. Hay algunas pequeñas complejidades más, pero esta es la idea fundamental. El ensayo de cortocircuito que vimos antes también es aplicable porque las corrientes de cortocircuito de las máquinas sincrónicas no son muy importantes, porque les decía, el valor de reactancia sincrónica en por unidad es un valor importante. No es como los transformadores que tenés un 5% y entonces tenés 20 veces la corriente nominal. Es mucho menos, puede ser que la corriente de cortocircuito sea hasta menor que la corriente nominal, o 2 o 3 veces mayor, 2,5. Bueno, el modelo de reactancia sincrónica también nos permite entender fácilmente de dónde sale la característica externa, ¿sí? O sea, cómo varía la tensión, manteniendo IF fijo, o sea, EF fijo, nos permite ver cómo variará la tensión en la red, la tensión en la carga, según el tipo de carga que coloquemos, ¿sí? Y además, no depende mucho más para hacer el análisis, porque esto ya lo estudiaron extensivamente en los transformadores, como con carga CRL la tensión disminuye a medida que, con carga CRL la tensión disminuye a medida que aumenta IA, con cargas inductivas la tensión disminuye pero de mucho mayor manera, y con cargas capacitivas, como es que la tensión aumenta, cómo es que la tensión aumenta a medida que aumenta la corriente. Ustedes dirán que uno podría decir, sin conocer la red, que el caso que tiene más sentido es este. ¿Es el caso más común? Sí, es el caso más común, no te lo voy a negar. Pero estos dos casos también existen. Cuando las líneas se están transmitiendo gran cantidad de carga, cuando las líneas transmiten mucha carga, las líneas tienen una gran inductancia, entonces se empieza a ver el efecto de la carga de la línea. Y cuando las líneas están en vacío, no se ve el efecto de la inductancia, sino que se ve el efecto de su capacitancia propia. Entonces se da que aumenta la tensión en borne de los generadores porque las líneas de alta tensión a las cuales están conectados está conectada a una línea que está en vacío. Estas líneas tienen gran capacidad entre conductores y con respecto a tierra. O sea, los cables entre sí, con respecto a tierra, actúan como grandes por las distancias que están, como son muchos kilómetros, hay mucha capacidad. Entonces, si la línea está en vacío, o sea, no estás en este caso, estás, por ejemplo, en este caso, una carga nominal muy pequeña, se produce un aumento de la tensión en bornes debido al efecto de la capacidad de la línea. ¿Preguntas hasta acá?
Bueno, si no hay más preguntas, acá se cierra el tema del modelo de reactancia sincrónica, o bueno, se cierra la presentación del tema. La gran pregunta que queda es que el modelo de reactancia sincrónica se ríe de la saturación, ¿sí? Porque en ningún momento consulta la curva, en ningún momento consulta la curva. En verdad sí se consulta la curva, estamos diciendo. Bueno, no se consulta. Se podría consultar para obtener F, pero en verdad, como vos trabajás linearizás la máquina, elegís un punto de funcionamiento, se elige un punto de funcionamiento, en lo que es eligiendo una recta de saturación media, y entonces sobre esta línea se calcula, sobre esta recta se calcula F. Sí. Bueno, acá hacemos los fasoriales, ¿no? Con carga inductiva, con carga capacitiva, muy parecidos a los fasoriales que habíamos visto antes, y con carga RL. Para finalizar el tema o un tema relacionado, es el de la relación de cortocircuito. Lo vimos un poquito al final de la clase pasada, no se entendió bien porque no elegí el timer para poner el timing adecuado para poner esas diapositivas, así que las vuelvo a traer acá. La relación de cortocircuito es una medida técnica que es la relación entre la corriente de excitación que define a la máquina en la tensión de vacío contra es la excitación que produce la tensión en vacío contra la corriente que produce la corriente de cortocircuito, el ensayo de cortocircuito. ¿Sí? Esta relación, como les digo, es una medida que viene a decir qué tan saturada está la máquina. Y se puede deducir que esta relación de cortocircuito es la inversa de la reactancia sincrónica por unidad. ¿Cómo sale la relación de cortocircuito? A ver, entro en la característica vacío, llego al punto intersecto con la corriente nominal, obtengo IFU. Entro con la corriente nominal a la característica de cortocircuito, obtengo IFCC. Divido y obtengo la relación de cortocircuito. Hasta acá. Como y eso vamos a poder mostrar que es igual a IA sobre IN, que es por la relación lineal de la característica del cortocircuito. Ahora vemos. Nosotros entrando con IN, cuando intersectamos la característica de cortocircuito, aquí, obtenemos un valor de una corriente IA. El valor que dé no tiene por qué ser ninguno en particular. Pero bien, como estos dos son puntos que están sobre esta recta, entonces esta relación, este punto sobre este, puede ser expresada como una relación de este punto sobre este. ¿Por qué? Porque IFCC, vamos a hacerlo en la función
y n es la constante de cortocircuito, la llamamos beta, e IA va a ser igual a beta por IFU. Entonces, IF de cortocircuito es la corriente nominal sobre beta, IFU va a ser igual a IA sobre beta. Definitivamente la relación de cortocircuito va a ser IA sobre beta sobre IN sobre beta. Esto se va con esto. Es este valor de IA sobre este valor de I nominal. Como estamos asumiendo la máquina como modelo sincrónico, máquina del modelo lineal, y estos dos puntos, IN y A, los puntos IN y A están sobre la característica de cortocircuito, los puedo deducir como donde el punto IA surge, que es el que está arriba, la corriente IA, esa tensión nominal y el punto IA sale, el punto IA está en la curva de cortocircuito a la tensión nominal. Entonces cuando cierro este circuito, lo que voy a obtener es IA. IA va a ser igual a UN sobre X sincrónica. Y N es un poquitito más difícil de ver. Pero está deducido acá. La reactancia sincrónica base, o sea, la que define la máquina, es la tensión nominal, o sea, la corriente nominal. Ese es el parámetro base, es la definición de un parámetro base por unidad. Entonces puedo deducir que IN es la tensión nominal sobre la reactancia base. Entonces reemplazo estos dos valores y A es UN sobre la reactancia sincrónica y UN es y EIN es UN sobre la reactancia base. Puedo cancelar estos dos y en definitiva la relación de cortocircuito es la reactancia sincrónica base sobre la reactancia sincrónica. Esto es lo mismo que la inversa de la reactancia sincrónica en por unidad. Esta ecuación, bueno, es una deducción, como decía, parte de un parámetro técnico, pero se utiliza en la relación de cortocircuito, se utiliza como parámetro de la máquina. ¿Sí? O sea, te van a dar, a veces te van a dar, no te van a dar la reactancia sincrónica, sino que te van a dar la relación de cortocircuito. Entonces hay que conocer esta expresión para llevarla a evaluar la reactancia sincrónica. ¿Se entiende? Sí, ya sé, la semana pasada quedó medio descolgado. Creo que ahora queda más en el lugar, pero no vamos a comer. Tómenlo así como viene, después cuando aparezca algún ejercicio les va a quedar más claro
para qué lo dimos y cómo es que se usa, que no presenta ninguna dificultad. Y cuando busquen el fundamento teórico lo van a tener acá. Si no hay nuevas consultas, seguimos después de recreo a las 10. Ok. Perfecto. Recording stopped. Ahora me voy a acordar que retome la grabación. Del otro lado. Sí, profe. Excelente. Bueno, vamos a retomar con esta segunda parte, que es la regulación, métodos de regulación de la máquina. ¿Te puedo hacer una consulta, Juan, de otro tema? No sé si al principio de todo habían comentado algo. Yo te mandé mail por constante de examen. No sé si lo recibiste y lo gestionas vos o cómo tenemos que hacer. Entiendo que yo sí, soy parte de... Todavía no lo gestioné. Lo iba a hacer este fin de semana. Pero... mira, el procedimiento nos lo cambian frecuentemente. Así que... déjame que lo consulto y los últimos exámenes, por ejemplo, los finales no me pidieron, me dijeron que no pasaba por nosotros. No, sí, para los finales creo que hay un formulario para pedirlo en el Yu Guaraní nuevo. Bien. Pero bueno, respecto a los parciales y eso no hay nada así externo, digamos. No, yo simplemente era para avisarte que lo había mandado y estar al tanto nada más. Sí, entiendo que también es Marcelo, ¿no? Bueno, Marcelo hace la práctica. Pero dale, lo consulto y te hago estamos haciendo la gestión, sí. Genial, gracias. 2 personas me mandaron, no fuiste el único, sí. Perfecto, gracias, Juan. Bueno, voy a arrancar la presentación. No, esta no era. ¿Pueden ver ahí la presentación? Sí, se ve. Sí, se ve. Excelente. Recordá, Juan. Ya estás grabando, perdón. Sí. Chicos, bueno, vamos a ver ahora el tema de la regulación de las máquinas cilíndricas. ¿Cuál es la idea de la regulación? Es que vos vas a tener... La regulación es la caída de tensión. La regulación es la caída de tensión que se produce en la máquina entre el vacío y el estado de funcionamiento, y un estado de funcionamiento. En particular, la regulación nominal, regulación a secas, es la caída de tensión entre el vacío y el estado de funcionamiento nominal. Con estado de funcionamiento nominal tenemos que entender corriente nominal, coseno phi nominal, ¿sí? A la tensión nominal. Cuando se cumplen todos estos parámetros, estamos en el estado de funcionamiento nominal y ahí podemos calcular la regulación como la tensión en vacío menos la nu n sobre la tensión nominal. Y este fenómeno ya lo estudiaron en los transformadores. Es también de fundamental importancia las máquinas sincrónicas. Después veremos que queda, como se puede controlar la excitación, y la excitación es una fuente de corriente continua, y una fuente de corriente continua se puede construir hoy en día regulable para como nos interese, automáticamente regulable. El problema no es tan grave desde el punto de vista de la operación, sí es el diseño de la máquina, ¿no? Porque la regulación, todo tiene que cerrar. Quiere decir que la regulación que vaya a tener la máquina esté en rango con la corriente admisible
corriente admisible de la excitación y con la capacidad de corriente que pueda entregar el control de excitación. Entonces el combo tiene que cerrar completo. Bueno, la regulación se puede expresar en forma, se puede calcular. Se puede calcular en forma directa, también se puede expresar por unidad, como la tensión en vacío por unidad menos 1. Como es aplicando la fórmula por unidad. ¿Se entiende cuál es el concepto de las máquinas sincrónicas? Sí. Genial. Bueno, entenderlo es fácil. Los cálculos de la regulación en máquinas sincrónicas son un poco ásperos. Hay varios métodos. En principio uno podría empezar con el método directo, pero eso solo se puede hacer en máquinas pequeñas. Como la reactancia sincrónica es muy elevada, la regulación también es elevada, ¿sí? Y alcanza valores de 0,2 a 0,3 en por unidad, o sea, un 20 o 30%. Y el problema que uno debería conocer es, lo que se apunta a esto es conocer cuáles son los valores de IF que son necesarios para el funcionamiento de la máquina. Entiéndase que no es que es necesario conocer IF para fijarlo en la máquina porque nosotros conocemos la carga, entonces fijamos IF para que vaya a funcionar. La regulación se hace automáticamente. Lo que es necesario conocer es para saber en qué zona de funcionamiento va a estar la máquina. Existen 3 modelos para determinar la regulación y la excitación, y ninguno de ellos es exacto. Ese es un tema, son todos métodos aproximados. Los métodos conocidos, bueno, además del método directo, los métodos circuitales, uno es el método de Pottier, que está basado en su propio método. El método de la reactancia, basado en la reactancia sincrónica, el modelo de reactancia sincrónica, y el método normalizado de triple E, que es una modificación del método de Pottier. Los 3 métodos parten de conocer la fuerza electromotriz en el hierro E, o sea que los 3 métodos necesitan los 2 primeros parámetros de Pottier. O sea que para determinar lo que necesitamos conocer es tensión corriente, coseno phi, RA y X de la máquina. Y con ello construir el fasorial. Vamos a arrancar con el método de Pottier. O sea, entiéndase, porque pareciera que estamos estudiando sobre lo mismo. Y no es así. Por ahora nosotros estudiamos cómo resolver los circuitos de la máquina, empleando 2 modelos circuitales de la misma, el de Pottier de adaptación sincrónica, para hallar sus magnitudes, por ejemplo, tensión en bornes y corriente de la máquina, para hallar distintos, planteados ciertos elementos del funcionamiento, hallar otros. En una extensión de eso, nosotros vamos a hallar la regulación. Pero los métodos que vimos antes, Pottier y reactancia sincrónica, el de Pottier tiene en cuenta la saturación, pero parcialmente, porque utiliza la característica vacío. El método de reactancia sincrónica también la tiene en cuenta parcialmente porque usa una recta de saturación media. Pero la regulación y entonces los parámetros que vos calcules de la máquina van a estar bien, salvo por el tema de
salvo cuando vos te quieras meter con la regulación. ¿Por qué? Porque vos vas a estar en un estado de funcionamiento. Si esta es la curva de saturación de la máquina, ponele que vos con cualquiera de los métodos elijas este estado de funcionamiento, donde tenés U, E van a estar por acá, y acá vas a tener IF. Pero ahora también para calcular la regulación vas a necesitar U0. Entonces, U0 se va a dar cuando vos, esta es IFR, vos vas a calcular un IF, esta IF va a estar por acá, y entonces te vas a ir a otro punto, probablemente un punto mucho más saturado de la máquina, y entonces vas a tener un valor de U, acá, 0. Esto es lo que no se ha tenido en cuenta de todo lo que hemos estudiado hasta ahora, por eso la regulación, por eso un cálculo más exacto de la regulación implica extender un poco más los métodos que ya vimos. Porque te estás yendo, cuando vos que necesitas calcular U0, tenés que determinar IF, que eso sí lo hemos visto, cómo determinar la IF que se está aplicando, y después tratar de sacar con ese IF que se está aplicando cuál va a ser I0. Bueno, ¿cómo funciona entonces el método de Potier? Lo que vamos a necesitar es, además de los valores que usamos de la máquina, o sea, además de R y X, la resistencia de dispersión, nosotros vamos a resolver el circuito de la máquina con lo que ya conocemos de Potier y vamos a determinar la femenente de hierro E. Y vamos a necesitar además el valor alfa, la constante alfa y la característica de vacío. Obtenido el valor de E, se va a la curva de vacío y se obtiene IFR. Ahora lo vamos a hacer. Obtenido IFR, se le suma alfa y A. A este valor de suma IFR más alfa y A se obtiene IF, que es la que sostiene la carga. Con IF se va al circuito de vacío, a la característica vacío, y se vuelve a obtener la tensión. Lo vamos a ilustrar aquí entonces. Del fasorial obtenemos E. Con el método que tenemos U y A, aplicamos la caída de tensión en la resistencia, la caída en la inductancia, obtenemos E. Paso 1. Paso 2. Obtener IF. Para ello, hay que hacer lo siguiente. Primero se obtiene, nosotros tenemos E, que está acá. Y fíjense que conservé el ángulo. Entonces, del valor de E, bueno, vamos a ubicar a 90 grados en retraso, va a estar ubicado Φ. Y Φ va a estar creado por IFR. Fíjate entonces que a propósito puse IFR a 90 grados en retraso. A este IFR se obtiene por la suma de un IF que es desconocido menos alfa y A, porque porque este alfa y A se opone en el modelo de Potier, surgen con eso, este alfa y A se opone a IF. Fíjate que este entonces de acá lo puse para allá multiplicado por, y lo puse para allá y multiplicado por alfa. Y este es el que da el origen al a IFR, pero a nosotros nos interesa IF, no IFR, entonces IF es IFR más alfa y A.
que nos da el valor de acá. Esta es la corriente que efectivamente se está inyectando en la excitación de la máquina. ¿Sí? Ten en cuenta que esta convención de usar los ángulos así es la que me permite mantener esta fórmula. En otros lugares también vos podrías no tener en cuenta este retraso de, por ejemplo, si E te da 223 a la 35 grados, ¿sí? Entonces, si FR lo voy a poner en la curva siguiente, acá. Entonces vos entrás con E, que te da 223 a la 35 grados, como ejemplo, ¿no? Como fasor, y te da IFR 1,24 amperes, ¿sí? Entonces vos creás el fasor IFR 1,24 y su ángulo va a ser 35 menos 90. ¿Sí? Y esto te va a dar 1,24 a la menos 65 grados. Ahí sí, entonces, para calcular IF, ahora bien, imagínate que alfa sea 0,2 y la corriente IA son 10 amperes, entonces alfa IA 10 amperes y el ángulo va a ser menos 10 grados. Entonces alfa IA va a ser igual a 2 amperes a la menos 10 grados. Y para obtener IF, voy a sumar estos factoriales, 1,24 a la menos 65 grados, más porque estoy obteniendo el de IF, ¿no? 2 amperes a la menos 10 grados. Y bueno, y esto me va a dar un resultado, ¿no? Que será el valor de IF. Entonces, yo lo que quiero mostrar es que cómo es que se opera y cómo es que no tenemos que darnos en cuenta cómo utilizo los ángulos. No son fasoriales en sí, porque IF es continua, lo estoy usando acá, estoy usando el mismo álgebra, estamos usando el mismo álgebra de fasoriales para trabajar con vectores en sí en el espacio, ¿sí? Pero pensá que desde el punto de vista del estator con corrientes alternas vos podés pensarlo como si fueran también fasores en el tiempo. Como la máquina está girando, la idea de que sean fasores en el tiempo o fijos en el tiempo, pero rotados en el espacio es totalmente equivalente. Bueno, entonces vos, deducido este valor de IF que tenés acá, volvés a entrar a la característica de vacío. ¿Por qué? Porque una vez que calculaste IF que tenés efectivamente, ¿sí? Vas a la característica de vacío y obtenés el valor de U0 que obtendrías con esa IF. Porque una vez que se desconecta la carga, este desaparece y entonces este se transforma en este. Una vez que obtenés el valor de la tensión de vacío, calculás, obviamente, la regulación como U0 menos UN sobre UN. ¿Dónde está este método es aproximado, dijimos? Bueno, lo sabemos por la práctica, que son aproximados. Y ¿dónde está ¿dónde está la fuente de error? Acá. La fuente de error está acá. Porque este triángulo en verdad no es lo que se suman corrientes, porque no es un circuito donde se estén sumando corrientes. Esto en verdad es
un triángulo de fuerzas magnetomotrices. ¿Sí? Que era ese triangulito que dibujamos acá en verde. Esto es en verdad un triángulo de fuerzas magnetomotrices. Las fuerzas magnetomotrices son las que efectivamente se suman en el espacio, y la suma de esas fuerzas magnetomotrices nos da una fuerza magnetomotriz resultante que por efecto de la saturación nos da un flujo resultante. ¿Sí? La cuestión ahí está entonces, la fuente del error está en que estamos pasando de a phi, ¿sí? Y entonces, estamos sumando, que en verdad estamos sumando corrientes y no fuerzas magnetomotrices, y no consideramos la saturación en el espacio y en los circuitos de hierro. Aparte, entonces, la suma para un estado de funcionamiento de la máquina, mirá como tenés que volver al principio, ¿no? Vos tenés las ranuras con los dientes, y tenés acá la máquina cilíndrica. Por ejemplo, cuando la máquina no está saturada y todo es lineal, entonces todo el circuito es lineal y todo funciona bien, y el flujo se reparte entre el aire y entre las ranuras según la saturación que quiera hacer. Cuando vos estás en un valor cercano a la saturación del hierro, pero no está saturado todavía, por acá, lo que está pasando es que el flujo se empieza a concentrar, el flujo se concentra, siempre está concentrado en los dientes, entonces acá no está saturado, pero acá ya sí está saturado. Y después va a pasar que vos cuando te vayas a un estado de mucha mayor saturación como acá, donde el hierro total de la máquina esté saturado, esto ya va a estar súper saturado hace tiempo, y más, ya va a estar trabajando como aire. Entonces el reparto de las líneas de flujo empieza a ser más equitativo entre ranuras y dientes, porque ya están saturadas. Entonces nosotros estamos haciendo unas sumas, de vectores en distintos estados de saturación, y lo que nos está cambiando siempre es la reluctancia, esa relación entre corrientes y campos. La reluctancia siempre está cambiando con el estado de funcionamiento de la máquina, por estos fenómenos que explico acá. Entonces, esta suma es aproximada, es toda una aproximación, y no importa vos cómo midas, no importa la búsqueda que le hagas al asunto, el método es aproximado. ¿Se entendió el método de Potier? Sí, perfecto. Sí. Y bueno, entendamos por qué alegremente no se puede. Estos métodos siempre le buscan la vuelta a algo que en verdad no están resolviendo. Le buscan la vuelta, el método de Potier y el otro también, nos aproximan a algo con métodos que son buenos y dan ciertos resultados, no lo goza nadie y funcionan, pero tienen un porcentaje de error significativo, porque en verdad el problema al cual están atacando está en un nivel de complejidad mucho más superior. Bueno, método de la reactancia. Este es más áspero que el de Potier. Vamos a tratar de hacerlo más amigable. Yo no voy a dar la justificación. No lo voy a justificar mucho. Lo voy a explicar al método, al procedimiento, ¿sí? Los datos que se necesitan, bueno, es el punto de funcionamiento nominal. De más está decir que el método de la reactancia lo que hace es corregir el método, la reactancia sincrónica, así como el método de Potier presenta una corrección sobre el método de Potier, el método de regulación por el método de la reactancia es una corrección sobre el método de la reactancia. Y lo que busca es calcular un valor de la reactancia sincrónica
busca calcular el valor de la reactancia sincrónica, un valor mejorado para poder aplicarlo en el circuito. Entonces todo este procedimiento hay que entenderlo como un procedimiento para calcular una mejor reactancia sincrónica. Bueno, necesitamos el valor de la reactancia de armadura y la reactancia de expansión de la máquina, eso siempre está, y las características de vacío y cortocircuito. Bueno, punto número 1, hay que construir el fasorial y obtener la fendente hierro, como en todos los. Este valor no nos tenemos que olvidar que está determinado por el flujo resultante. Bueno, paso 1. Vamos acá a enumerar los pasos. Entonces, nosotros vamos a tener, partimos de la característica de vacío, que es la que está aquí. Partimos de la característica de vacío y la de cortocircuito. Eso es lo que tenemos, planteamos unos ejes, todas estas dos están en función de IF, y acá tenemos U e I, ¿no? Paso 1, calculamos E. Paso 2, vamos a trazar, vamos a entrar con E al diagrama y vamos a obtener este punto. Sobre este punto se va a definir la recta de saturación media. Que es la recta por la cual va a estar funcionando la máquina. Esta recta de saturación media ya nos define una primera línea, nos define una linealización de la máquina, que es la propia del método de la reactancia sincrónica. ¿Se acuerdan que hablamos que había que elegir un punto de funcionamiento? Bueno, y partiendo también de la característica de vacío, trazo una segunda recta, que va a ser la recta de entehierro. La recta de entehierro parte del origen, y lo que hace es, se queda con la parte lineal de la característica de vacío de la máquina. Entonces, una vez que entro a este punto, que era el que definía la recta de saturación media, también subo en vertical, o sea, al mismo valor de IF, para obtener la fuerza electromotriz en el lentehierro EG. ¿Sí? Y ahí se termina la primera parte del método. EG sería la que se induciría si el circuito no se satura. EG es la que uno obtendría si el circuito no se saturara. Parte 2 del método. Parte 2 es consiste en obtener la reactancia sincrónica y saturarla. Entonces, lo primero que hacemos es, en el 2A, es obtener la reactancia sincrónica, sin saturar. Para eso, eligiendo una... O bien puedo contar con un valor de la reactancia sincrónica, si ya lo tengo, y sé que está obtenida como se debe, paso de largo, no lo necesito, obtengo la reactancia sincrónica, uso la reactancia sincrónica que tenemos. ¿Sí? Si no lo tenés, si no tenés la reactancia saturada, digo, si no tenés la reactancia sincrónica, la creas. Para eso elegís un valor de IF arbitrario. Con este valor de IF, entras a la recta de cortocircuito y obtenés el valor de la corriente I1, y entras en la recta de entehierro, con la característica de vacío, tenés que elegir un valor pequeño, y obtenés 1. Dividiendo la tensión sobre la corriente, vas a obtener la reactancia sincrónica sin saturar, por eso es la U. ¿Sí? Y
esta reactancia sincrónica va a estar compuesta de una reactancia de armadura sin saturar y una reactancia de dispersión, que es la que conocíamos, que es dato, ¿no? Esta nunca se satura, en principio, porque así decimos que la dispersión no se satura. Y esta es la que tenemos que transformar, y la tenemos que saturar, entre comillas, es decir, tenemos que calcular su valor equivalente en el punto de trabajo en el cual estamos. Entonces viene, acá podemos hacer un corte. Esto sería en una ópera, esto sería el intermezzo, que es un intermedio, que es la obtención de la reactancia sincrónica. Vamos a la parte 3, que es saturar la máquina, saturar la reactancia. Entonces volvemos a nuestro gráfico y calculamos el factor de Kingsley como la relación entre la tensión y la tensión LTI-RG, que habíamos calculado en el paso 1. Cuanto menor es el factor, más grande es la saturación. ¿Sí? Y es el valor que nos dice cuánto está saturada la máquina. Entonces, una vez que tenemos el factor saturado, una vez que tenemos el factor de saturación K, se lo aplicamos a la reactancia sin saturar para obtener la reactancia saturada. X de armadura saturada, X a U por E sobre G. Una vez que tengo la reactancia de armadura saturada, vuelvo a componer la reactancia, porque como esta partida es componiendo la reactancia sincrónica, vuelvo a componer la reactancia sincrónica, pero ahora como una reactancia sincrónica saturada, la suma de una más la otra. Y acá terminaría el paso 3, que es obtención de X sincrónica saturada. El paso 4 es utilizar el método de la... El paso 4 consiste en utilizar el método de la reactancia sincrónica como lo conocíamos, usando la XSS. ¿Sí? Entonces, partiendo de U y A, se construye el fasorial, multiplicando por J la corriente por la reactancia sincrónica saturada. O sea, es el método común, pero con la reactancia saturada que obtuvimos con este análisis. Una vez que conocemos EF, asumimos que EF es la tensión de... No todavía. Con IF podemos determinar, usando EF podemos encontrar usando F podemos determinar IF usando el vacío. Acá tengo que volver. Entonces, con el valor de F que obtuvimos usando el método de la saturación, entramos a la recta de saturación media, que habíamos definido en el primer paso, y con esto obtenemos la tensión de vacío. ¿Sí? Porque no puedo usar el valor de F porque es valor lineal, y como la máquina está saturada, me da un valor más grande que es el que en verdad. Entonces vuelvo a entrar con F y caigo a la recta de vacío y ahí obtengo finalmente U0 saturado. Conteniendo el valor de U0, o sea, acá termina, paso quinto, U0 y la regulación. Usando el último paso, obtenemos la regulación. El método, este método, bueno, es largo en sus pasos, tal vez difícil de entenderlo o sea, difícil de seguirle los pasos, hay que es mecánico, ¿no? Como todo método. Por eso quería hacer un poco esta división de etapas, ¿sí?
Como les decía, hay una primera etapa de determinar las tensiones las tensiones en el entihierro, una segunda etapa de obtener la reactancia sincrónica sin saturar, que también ya la podemos tener de otro lado, una tercera etapa que es saturar la reactancia sincrónica, donde la primera etapa nos viene a fin de poder completar la tercera etapa de saturar necesitamos los datos de la primera para obtener los valores, para poder saturar la reactancia. Una vez que está la reactancia saturada, se aplica el método, lo que obtuvimos de la reactancia sincrónica con saturación. Le decimos saturada en pocas palabras, ¿no? La definición correcta sería reactancia sincrónica considerando los efectos de saturación. Aplicamos el método de la reactancia, aplicamos el fasorial del modelo equivalente con reactancia sincrónica. Y una quinta etapa es calcular efectivamente la regulación entrando con EF y obteniendo la tensión invasiva. Pero bueno, es mecánico, ¿no? Piénselo como 5 etapas y después con eso se le va a hacer cortito pensar en cada uno de los pasos intermedios que hay en ella. ¿Alguna consulta sobre este método? Bueno. ¿Dónde están los errores? ¿Dónde están acá las fuentes de orígenes de las aproximaciones del método? Bueno, lo mismo que en el caso de... Es un modelo, acá es directamente un modelo, hay una justificación detrás que permite aproximar. El principal problema del modelo de reactancia sincrónica, cuando vos lo ves, el principal problema que tiene es que la reactancia sincrónica define dos parámetros, unos en estado de saturación y otro en estado de cortocircuito, que son dos estados, uno en vacío y otro en cortocircuito, que son dos estados totalmente opuestos en lo referente a la saturación. Entonces, el método lo que trata de hacer es, partiendo de los valores que obtenés en estos dos estados de saturación, agarrar y llevarlos a dos rectas manteniendo la linealidad, porque las únicas herramientas que tenés son herramientas lineales de cálculo, usando las rectas de hierro y la recta de saturación media, trabajar con estos valores de reactancia corregida. O sea, crear una reactancia corregida y trabajar con ella. Y por último, usando la característica así, obtener la tensión. Bueno, la fuente de error fundamental es como antes, ¿no? La variación de la reluctancia entre los distintos puntos, variación de la reluctancia entre los distintos puntos y el hecho de que los pasos intermedios son lineales. Uno usando funciones lineales, en pasos discretos podría aproximar una función no lineal, tendría que usar un proceso iterativo con infinitos pasos. Este es un proceso que en cierta forma es un proceso iterativo de un solo paso. Y que mejora el asunto y lo mejora bastante, pero te quedan muchos más términos para corregir. Bueno. Si no hay preguntas sobre este método, pasamos al siguiente, ¿sí? El siguiente método es más fácil. Es súper lógico. Es el método de Potier con un factor de corrección. Claro, teníamos el método de Potier propio, que tiene una forma de corrección. Bueno, acá
se emplea otra forma de corrección nomás. Es el método, de hecho se llama método IEEE, viene de antes, viene como el principio del siglo de la asociación de ASA, en algunos libros aparece como ASA. Bueno, ¿de qué parte el método? Bueno, lo primero que se hace se determina con el método de Potier, la frente de hierro E, usando el método de Potier normal, no el de regulación, sino el triángulo de Potier, obtenemos IF, pero lo vamos a llamar IFU, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, construimos calculamos E por acá, nos va a quedar E por acá, calculamos IFR, aplicamos alfa IA, y obtenemos IFU. ¿Sí? Lo vamos a llamar IFU porque todavía no tuvimos en cuenta la saturación. Entonces, esto es los primeros pasos, o sea, partiendo de la recta de un segundo de paciencia. Partiendo del método de Potier, entonces calculamos E, ¿sí? Obtenemos la IF resultante. Bueno, con la IF resultante calculamos la IF sin saturar, y este IF sin saturar volvemos a la curva de hierro y le agregamos el pedacito que nos falta para llegar al valor saturado. ¿Sí? Y agregándole este pedacito que nos falta, acá, obtenemos la corriente saturada. ¿Se entendió? Esta es una solución sencilla al problema, ¿no? Capaz que la pregunta viene, ¿cómo se compara con el método de Potier? El método de Potier no parte de la... Todos calculan... El método de Potier calcula E. El método de Potier calcula E sobre la curva de... El método de Potier calcula E sobre la característica de vacío, ¿sí? Y después agrega la corriente que falta por efecto de la... Pasa de acá a acá por efecto de la reacción de armadura y vuelve a la curva de vacío para obtener en vacío. O sea que acá en este paso se hace la cuenta lineal. El método IEEE determina esta E usando la característica de vacío. Digo, la recta de sí. Usando la recta de hierro, determina E, hace las cuentas lineales acá. Bueno, hace las cuentas lineales y después
y después considera la saturación. La considera solo al final. Son dos métodos. Tal vez su valor consiste en compararlos unos con otros. Son dos métodos como tienen esta sutil diferencia, ¿no? Vos lo último que tenés que hacer, acá lo que no está mostrado en el gráfico, es con el valor de IFS, volvés a entrar y ahí obtenés su 0 y ahí calculás la regulación, ¿no? Como digo, son dos métodos totalmente variados. Su valor tal vez está más en la comparación de uno con otro, o sea, hacer los tres y ver cómo te va a dar y sacar conclusiones de ahí. ¿Sí? Es una tarea que nosotros vamos a hacer en el laboratorio. Bueno, ¿consulta? No, por ahora creo que no, profe. Bueno, esto hay que estudiar, hacer los ejercicios. Una vez que hagan los ejercicios van a ver que es aplicar procedimientos. Y sí, bueno, los espero para la clase que viene, donde veremos algo más, un tema más interesante, como ser las máquinas de polos salientes. ¿Sí? Perfecto. Recording stopped. Bueno, buenas. Cortamos ahora y terminen bien la mañana.